y nos va a exponer el neuropsicólogo Sergio Bustos. ¿Ya? Sergio Bustos es neuropsicólogo, psicólogo clínico, con formación en neuropsicología y neurorehabilitación, candidato a magíster en salud pública y gestión sanitaria, actualmente doctorando en neurociencia y salud mental, diplomados en psiconeuroendocrinmunología, psicología de la salud, psicoterapia e hipnosis clínica. Se desempeña en Hospital Clínico Regional Guillermo Gran Benavente del Servicio de Salud de Concepción en el Servicio de Neurología, Unidad de Memoria. Horas en Clínica Integral, Salud de Coronel en Neuropsicología y Tratamiento de ACV y en Centro Terapéutico Espacio Seguro de Concepción. Fundador de teleconsultas en salud mental y neuropsicología de neuropsique.com. Ha realizado docencia en el Servicio de Especialidades Médicas de la Universidad de Concepción, en la Unidad de Neurología en asignaturas de demencias. Además de consultorías, cursos y capacitaciones en la red asistencial del Servicio de Salud de Concepción en temáticas de demencias y salud mental. Y mencionar que fue compañero de trabajo en el CESFAM Dr. Luis Herrera Rojas de Estañeral, excelente profesional y compañero de trabajo. Te deseamos siempre el mejor de los éxitos, Sergio, en tus nuevos proyectos y horizontes que hoy día tienes. Y gracias por aportarnos con tu experiencia en la jornada del día de hoy. Te damos entonces, Sergio, el pase para que nos expongas sobre el rol de la APS en el tratamiento de las demencias. Vamos a comenzar, ahora sí que sí, empezamos de nuevo. Bueno, algunos nos conocimos desde antes. En esta oportunidad, agradecer también a Jonathan Guerrero, ¿cierto?, por esta invitación, y es un honor también poder estar presentando junto a COPRAD, a esta organización que es fundamental, que tiene bastante potencia y es bastante destacada en lo que es Alzheimer y otras demencias en Chile, y la doctora Lachetsky junto con su equipo del Hospital de Salvador, que son fabulosos, así que ha sido gran calidad de expositores hoy. Ahora sí comenzamos, vamos a la siguiente diapo, por favor, me están ayudando desde allá. Bien, decíamos, ¿cierto?, que para poder generar un buen trabajo, una de las necesidades que presentamos es lograr un enfoque multidisciplinario, ¿ya? Cuando abordamos el tema de las demencias, tenemos que dejar atrás el enfoque desde la monodisciplina, ¿ya?, sino tratar de verlo desde una multidisciplina en donde se van uniendo distintas variables que nos van a aportar con el diagnóstico y que nos van a aportar mucho más con el tratamiento frente a estos diagnósticos. Acá vamos a ir ocupando este enfoque de Bronfenbrenner, en donde sabemos que el paciente se inserta en un nicho ecológico que parte de su familia, con el resto de la comunidad, ¿cierto? Y desde ahí también nace, si seguimos la siguiente diapo, porfa, desde ahí también nace el enfoque de salud familiar, ¿cierto?, que ocupamos en APS, en donde va a haber una retroalimentación constante entre el equipo profesional, ya la promoción, la prevención y la intervención en las distintas temáticas de salud. Acá es donde se crea esta mezcla, ya, y que viene a potenciar y a reforzar lo que es el enfoque en salud pública que se ha ocupado, ¿cierto?, en este modelo de salud familiar. Sigamos con la siguiente imagen. Dentro de las orientaciones técnicas que salieron hace poquito, ya se describe que la APS, ¿cierto?, también puede garantizar el acceso, la oportunidad para hacer un diagnóstico y la oportunidad para realizar tratamiento. ¿Ya? Esto está descrito en las orientaciones técnicas, como decía por ahí la doctora en la mañana, quizás ya al ministerio o les corresponderá bajar esta información. Continuemos. Esto lo vamos a pasar como una pincelada. Este gráfico también lo vi por ahí en la mañana, ¿cierto?, en donde la APS participa en procesos diagnósticos, en procesos de tratamiento de mediana complejidad, y lo más importante de acá es que tiene que haber una retroalimentación constante con los niveles de especialidad, ¿ya? Esta presentación yo la hago basada en algunas exigencias que nosotros hacemos, ¿ya? Ahora, si bien fuimos compañeros en APS, ahora yo estoy desde la otra perspectiva, trabajando desde especialidad, en donde tenemos ciertos criterios mínimos que a veces les pedimos a APS
para poder facilitar esta retroalimentación constante en función de nuestros pacientes. Continuemos con la presentación. Tres hitos importantes son generar una buena alianza terapéutica dentro de la anamnesis, visita domiciliaria, para poder entender el contexto en el que vive la persona, y información diagnóstica que contenga un mínimo que nos permita conocer una etiología. Sabemos, ¿cierto?, que las demencias es súper importante saber cómo inicia, en qué contexto, cuándo, cómo, dónde comienzan los primeros síntomas, ¿ya? Aún ocurre de que las demencias se diagnostican muy tarde, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros cuando empezamos a trabajar en la unidad hospitalaria acá en Concepción, de primera nos llegaban pacientes que ya era un tema diagnóstico obvio por la clínica que presentaban, y ahora recién, posterior a un año de trabajo, ya están llegando diagnósticos un poco más depurados y mayores sospechas, y estamos haciendo diagnósticos más tempranos, ¿ya? Eso ayuda a facilitar y favorecer mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Continuemos con la diapositiva. Acá sabemos que las orientaciones técnicas nos dicen que hay que generar una alianza terapéutica, establecer un buen motivo de consulta, una buena anamnesis, con aplicación de algunos test de screening, el examen físico y la solicitud de exámenes, que esto se va a profundizar, digamos, ya cuando se baje bien la información. Continuemos. Dentro de esto también hay distintas dimensiones, distintos instrumentos que se pueden aplicar, ya desde un enfoque general, desde un enfoque biomédico, desde un enfoque neuropsicológico y desde un enfoque sociofamiliar. Y es ahí donde cobra una vital relevancia el entender este enfoque multidisciplinario, ¿ya? ¿Por qué? Porque la suma de las distintas variables nos va a dar un valor de funcionalidad, o sea, saber cómo funciona esta persona en su entorno, ya saber si es que hay o no progresión neurodegenerativa, ir viendo cómo se va comportando el paciente a lo largo del tiempo. Continuamos. Hay distintas clasificaciones que las veía la doctora Lachet, que en la mañana, ¿cierto?, que hay que diferenciar entre lo que es un trastorno neurocognitivo menor, uno mayor, un deterioro cognitivo leve, ¿ya? Que son palabras técnicas que se van a ir ocupando bastante y que cuesta mucho diferenciarlas cuando hay una clínica, o sobre todo en pacientes que a veces tienen un poquito de privación cultural o bajo nivel de escolaridad. Continuemos. Es ahí donde se vuelve sumamente importante, según lo que también nos muestran las orientaciones técnicas en APS, conocer a nuestra población, ya conocer a quienes estamos atendiendo y por sobre todo conocer al paciente y también a su entorno. Ir triangulando la información también dentro de la anamnesis va a ser de gran utilidad para poder primero generar un vínculo, generar un acompañamiento, si en el caso que se haga el diagnóstico, favorecer también la orientación a los pacientes, que era lo que veíamos en las presentaciones anteriores, poder hacer un seguimiento del caso, brindar apoyo, favorecer la capacidad de adaptación, no solo del paciente, sino también del entorno, y esto va a ir plasmado en un plan de cuidados integrales. Continuemos. Dentro del plan de cuidados integrales que podemos generar en la APS, vienen enfocados, ¿cierto?, a poder dar las primeras directrices al paciente y a su familia o cuidadores para poder insertarlo en el entorno, poder favorecer un poquito la funcionalidad y, entre comillas, si bien es una enfermedad que no podemos detener, pero sí podemos mejorar un poco la calidad de vida, anticiparnos a procesos, y por ahí también lo decía en presentaciones anteriores, la psicoeducación en este tipo de casos es fundamental para favorecer una buena inserción tanto del paciente como de su familia. O sea, ya no podemos, acá la reflexión es que en el plan de cuidados integrales no podemos ver al paciente por sí solo, ¿ya? Sino que también tenemos que incorporar a su núcleo familiar o a los cuidadores, ya sean formales o no formales. Ya cuando hablamos de cuidador formal, hay muchos pacientes que tienen cuidadores pagados, ¿ya? Y en su mayoría son familiares o personas que tienen algún grado de vínculo. Sigamos.
acá es clave diferenciar, ¿cierto?, entre envejecimiento normal, deterioro cognitivo leve y demencias, que esto nos va a determinar los distintos planos de acción, formas de intervención y estrategias de intervención que vamos a ir ocupando. Para eso, como decíamos, ¿cierto?, tenemos que brindar un enfoque multidisciplinario. En el caso que sea necesario derivar especialidad, tener un mínimo de información. Vamos a comenzar entonces a desglosar un poquito qué es lo que necesitamos. Continuemos. Bueno, primero que todo, tenemos que ir viendo dentro de la etiología que va naciendo al entrevistar al paciente y su entorno, de dónde vienen las quejas, quién informa estas quejas, las alteraciones más frecuentes que pueden ocurrir dentro de la memoria, otras alteraciones cognitivas, ya si es que hay deterioro de la funcionalidad y si es que han ocurrido trastornos del comportamiento que no se expliquen, digamos, por una u otra condición psiquiátrica o psicológica. Continuemos. Después vamos a enviar esta presentación para que la puedan ver en detalle porque hay bastante información que cuesta mucho resumir. ¿Ya? Desde ahí la etiología es súper importante para poder determinar el tipo de demencia. Como decían en la mañana, y por ahí salió una pregunta también, cuando hablamos de demencia no hablamos solamente de Alzheimer, sino hay distintos tipos de demencias y hay distintas clasificaciones también. Podemos clasificarlas en primarias o secundarias. ¿Ya? Dentro de las primarias, por ejemplo, tenemos demencia más tipo cortical, ahí entra la enfermedad de Alzheimer, cuerpo de Levy, frontotemporales, que son un poco, entre comillas, más clásicas, ¿ya? Hay otras demencias más subcorticales, como la degeneración corticobasal, la parálisis supranuclear progresiva, la enfermedad de Huntington, ¿ya? Que son un poco menos prevalentes, ¿ya? Y ya demencias secundarias que están asociadas a otra comorbilidad, como la demencia vascular, posterior, digamos, a un infarto cerebral, multiinfarto, y por otras causas, ya sean traumatismo, intoxicaciones, infecciones, ¿ya? Entonces es súper importante entender que la etiología en la anamnesis nos va a dar una información rica para poder ir desglosando e ir poniendo el apellido a esta demencia. Continuemos. Acá es súper importante conocer las generalidades del examen mental. ¿Ya? Vamos a ver algunas generalidades, valga la redundancia, donde tenemos que saber quién acompaña, conocer un poquito la historia clínica, cómo, cuándo, dónde, en qué contexto se presenta esto, el examen psicopatológico, la apariencia, cómo se ve esta persona, qué relación interpersonal y cómo la establece, si respeta o no respeta la distancia, por ejemplo, si es que hay una capacidad de planificación a lo largo de su vida, el nivel de conciencia, si es que hay un estado de embotamiento, un estado delirioso, un estado crepuscular. Continuemos. El examen mental o el examen psicopatológico debe llevar bastante información y esto también tenemos que tratar de transmitirlo a las familias y no solamente al equipo de salud mental, sino conocerlo como equipo multidisciplinario. La psicomotricidad es bastante importante, el lenguaje, la edad mental, si se percibe o no concordante a su edad, el pensamiento, el contenido de lo que piensa. Muchas veces hay personas que están en una etapa muy inicial y, entre comillas, no tienen gran pérdida de funcionalidad, pero su contenido se empieza a limitar y se vuelven repetitivos, ¿ya? O a veces hay un empobrecimiento del lenguaje, pueden aparecer anomias, ya que es cuando ya no logro conectar bien las palabras o no logro encontrar las palabras, y eso también puede ser un indicador que muchas veces son sutiles síntomas que aparecen como en fases de prodromo y que no se manifiestan, digamos, como enfermedad neurodegenerativa como tal o como la esperaríamos hasta años después, ¿ya? Y eso es tiempo que tenemos que ganar para poder mejorar la calidad de vida y diagnosticar a tiempo. La velocidad, la orientación, la afectividad, la sensopercepción, el ritmo circadiano, saber cómo está durmiendo, si es que hay un trastorno del sueño REM, por ejemplo, la conducta alimentaria, si es que hay hiperfagia, hiperoralidad, uniopofagia, rechazo, selectividad en la comida, el juicio de realidad, la estructura de personalidad, súper importante conocerla porque muchas veces pueden haber cambios o fluctuaciones en el comportamiento y la dinámica de una persona y síntomas neuropsiquiátricos que los vamos a revisar a continuación. Continuemos.
Dentro de los aspectos que tenemos que considerar, que se involucran un poquito en lo neuropsicológico, es la orientación, las gnosias, ya que es la capacidad de reconocer ciertos estímulos sensoriales, la atención, las funciones ejecutivas. Continuemos. Em, También las praxias, ya que están divididas en varios ítems: el lenguaje, la memoria, la cognición social y habilidades visoespaciales son características principales de las funciones neurocognitivas superiores. O sea, cuando hablamos de capacidad de integración del cerebro o de la dinámica de las funciones cerebrales, estamos hablando por lo menos de observar estos fenómenos. Sigamos con la presentación, que van a componer o van a hacer que una persona pueda ser funcional. Desde la salud mental también es súper importante ir observando si es que hay cambios, quiebres o fallas en la dinámica y en la estructura de la personalidad. Continuemos. ¿Por qué? Porque no debería cambiar una personalidad o no debería haber un cambio abrupto. Entonces, muchas veces ocurre también que a veces hay quiebres clínicos en el funcionamiento de la personalidad, y a veces estos pacientes se pueden detectar en salud mental, ¿ya? En controles, por ejemplo, del EMPAM, ¿cierto? Verlo en salud mental, y si es que han habido cambios, o si la familia reporta cambios también. Por ejemplo, antes mi familiar antes era súper extrovertido, súper alegre, en realidad ahora no quiere compartir, se aísla un poco más, anda más irritable. Y si eso no se explica por algo que pudiera estar generando algún cuadro de salud mental, ejemplo, un trastorno del ánimo, hay que ponerle ojo, ¿ya? Es súper importante derivar también desde APS hacia los niveles de especialidad cuando existen quiebres clínicos, como le decía, en la personalidad, en la capacidad, en los estados de alerta, de vigilancia, si es que hay cambios conductuales como la desinhibición, si es que hay compromiso motor que puede aparecer de forma súbita, ya si es que hay un déficit frontal, por ejemplo, o sea, hay una inhibición de las capacidades de integración neurocognitiva, súper importante también derivar atención secundaria. Ya, esto después hay que revisarlo en detalle. Continuemos. Esto lo vamos a pasar ya, porque después ustedes van a revisar la presentación, porque es bastante contenido, pero acá hablamos un poquito más de la clasificación sintomática de una pequeña diferenciación muy generalizada sobre los distintos tipos de demencia que existen, pero estos son reglas generales, ya no, como decía la doctora Lachevsky, muchas veces los test de screening o las reglas generales sirven como orientación, pero el diagnóstico es principalmente clínico y con la mayor cantidad de información y variables multiprofesionales cubiertas. Continuamos. Sabemos también que las demencias o la demencia va a producir cambios a nivel estructural en el cerebro. No todos los pacientes van a requerir de neuroimagen, pero sí muchas veces la neuroimagen, dependiendo de cada caso a evaluar, nos puede proporcionar información valiosa también, que se puede correlacionar con la sintomatología clínica, pero el diagnóstico sigue siendo principalmente clínico. Continuemos. Sí es importante hacer el hincapié en que pueden haber o no cambios en la estructura cerebral, y también evaluar y poner ojo como APS en el seguimiento de los pacientes que han tenido algún accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque también sabemos que se correlaciona mucho el accidente cerebrovascular con posibles demencias, ¿cierto? En etapas posteriores, digamos, de la enfermedad o de haber sufrido el suceso. Entonces, APS, dentro del seguimiento que podemos hacer, también es una misión importante poner ojo, ¿cierto?, a estos pacientes que han tenido este tipo de eventos y que posteriormente, después de un tiempo prudente, comienzan a presentar quejas, ¿ya? Cuando hablamos de tiempo prudente, entre 6 y 8 meses aproximadamente, ¿ya? Las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer u otras demencias, son progresivas en el tiempo. También es importante para la APS
ir acompañando a la familia en esta progresión, ir anticipando muchas veces el pronóstico, qué es lo que va a ir ocurriendo y cómo tienen que ir actuando en cada etapa de la enfermedad, ya que las familias valoran bastante el sentirse acompañados o el tener una orientación de cómo ir manejando a esta persona que a lo largo del tiempo va a ir cambiando, dado su déficit neurocognitivo. Continuemos. Cuando hablamos de capacidades cognitivas, acá no nos vamos a detener mucho, ¿cierto? Hablamos de lo que son las capacidades fundamentales neuropsicológicas que nos permiten diferenciarnos también de otras especies, ¿ya? Como es la capacidad de percepción, de velocidad de procesamiento de información, la atención, la memoria, el aprendizaje, el control ejecutivo, la comprensión, razonamiento, lenguaje, las gnosis, las praxis y la orientación son capacidades cognitivas que están dentro de las funciones cognitivas superiores, que nos diferencian un poquito más de otras especies animales, ¿cierto? Y que es lo que nos hace ser humanos, ¿ya? Desde acá, continuemos con la presentación. Desde acá podemos sacar las ideas de cómo el irse afectando estas capacidades nos va a disminuir la capacidad de funcionamiento social y obviamente funcionamiento individual. Y ahí se van a ver afectadas lo que son las habilidades básicas de la vida diaria, avanzadas de la vida diaria, instrumentales de la vida diaria. Cuando hablamos de memoria, ya no tenemos que limitar solamente la memoria al recuerdo. Ya, esto lo pongo acá solo como ejemplo, porque muchas veces nos pasa a nosotros también con APS, de que dicen, pero se recuerda todo lo del pasado. ¿Ya? O incluso las familias dicen, no, si se acuerda súper bien de lo que ocurrió o cuando era niño y todo eso. ¿Ya? Entonces, ojo, que no todos los tipos de memoria son iguales y hay distintos tipos de memoria. O sea, que recuerdo el pasado no significa que la memoria esté buena. Entonces, también tenemos que ver, más que evaluar un tipo de memoria específico, tenemos que ver si es que hay una capacidad de integración de las funciones cognitivas superiores, ¿ya? Que por ahí lo explicaba en una presentación anterior también. Continuemos. Para eso vamos a ocupar ciertos diferentes test de screening, que también lo mencionaron, pero como decía la doctora Lachetsky, solamente los test de screening son para conocer una parte del funcionamiento del paciente y ya después viene la clínica de multivariables, como lo estamos explicando. Ya, o sea, lo ideal, continuamos con la presentación, lo ideal es tener la mayor cantidad de información posible. Otra cosa relevante dentro de la anamnesis es saber si quizás la persona que estamos estudiando o este familiar ha tenido problemáticas relacionadas a salud mental. O sea, saber si es que tuvo depresión, ¿ya? ¿Por qué depresión? La depresión es una patología de salud mental que últimamente se ha correlacionado bastante con la predisposición para la aparición de enfermedades del tipo de las demencias, ¿ya? Por la disminución de funcionamiento en su conectividad neuronal. Entonces, los antecedentes de salud mental previo también son súper importantes y relevantes dentro de la anamnesis que se hace en APS. Continuamos. Esto también es súper importante, la evaluación de la integración sensorial. Muchas veces la memoria puede estar funcionando bien, entre comillas, bien, ¿ya? Entre comillas, lo digo muy entre comillas porque también hay una memoria sensorial. ¿Ya? Entonces, a veces la memoria clásica, por decirlo así, que es el recuerdo, puede estar bien, pero a veces se puede estar alterando un poco la capacidad de integración sensorial. O sea, lo que veo se reduce en calidad, mi calidad táctil, mi capacidad de reconocer los distintos olores, el sistema vestibular, la pérdida de equilibrio, la propiocepción. Muchas veces el no poder explicar bien qué es lo que me duele o qué es lo que me pasa, ya que sobre todo en las consultas de morbilidad, consultas médicas morbilidad, acá en APS le enseñamos bastante a los médicos que pongan atención cuando el paciente no logra describir muy bien las características propioceptivas. O sea, por ejemplo, si me describe mal un dolor o me describe un dolor que quizás que no tiene un origen clínico eh, que esté objetivado. Por ejemplo, a nosotros nos han llegado pacientes que se han quejado de dolor en la zona abdominal por una apendicitis que la operaron hace 20 años atrás. Entonces, no hay una correlación clínica con la cronología o la percepción del dolor que puede estar sintiendo ese paciente. Eso igual es importante ponerle atención, sobre todo en las consultas de morbilidad.
Continuemos. Siguiendo con esto, otro rol importante que cumple la atención primaria de salud es también educar a la población y comenzar a desmitificar. O sea, la demencia no es sinónimo de locura. Por ahí también lo escuchamos, la demencia senil ya no es un diagnóstico válido, no se considera o se ha ido eliminando, digamos, del lenguaje clínico. ¿Por qué? Porque senilidad es bastante peyorativo y envejecer no es sinónimo de demenciarse, así como la demencia no es sinónimo de locura, y la locura ya en realidad también está obsoleta porque tampoco podemos mermar las condiciones de salud mental que pueden aparecer. Entonces, todavía a los que hemos trabajado en salud mental y que estamos trabajando con el tema de las demencias, estamos luchando un poquito con ir desmitificando, y esto es algo que le cuesta mucho comprender a algunas familias, sobre todo cuando hay, digamos, poca reserva cognitiva, o hay un poquito de privación, o muchas veces no hemos encontrado, los que trabajamos con pacientes con demencia, con la familia que no le crea al paciente, no, es que se está haciendo, porque de repente anda súper bien y de repente se hace para que le hagan favores, ¿no? ¿Ya? Entonces, el ir desmitificando es fundamental dentro de las condiciones que tiene que primar en APS. Continuemos. Ahí es súper importante explicar a la familia que existe un deterioro cognitivo que es progresivo, que va a producir muerte neuronal, que va a afectar el cerebro, que va a afectar las funciones cognitivas de las que hablamos. Continuemos. ¿Ya? Y que esto no es algo que se nos ocurra a nosotros. Va a afectar también la capacidad de sentir, de reconocer sentimientos, de elaborar pensamientos complejos. Continuemos con la presentación. ¿Por qué? Porque un sentimiento es bastante complejo, ¿ya? También va a afectar la respuesta emocional, y acá es donde muchas veces los pacientes y sus familias, por sobre todo, sufren un poco porque el paciente reacciona emocionalmente como una respuesta psicofisiológica compleja, pero sin un estímulo claro, o lo que es más complejo, sin un estímulo que me lo pueda expresar, ¿ya? O sea, muchas veces el paciente tiene una reacción emocional sin un estímulo detonante claro, y ahí es donde tenemos que aprender los clínicos y también a ir enseñándole a las familias a cómo ir reconociendo estos desencadenantes emocionales. Continuemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al verse alterada la función o la integración neurocognitiva, también se van a ver alterados patrones de dinámica cerebral, por ejemplo, los que van a influir en el control del ritmo circadiano, la regulación del sueño. Ya, continuemos con la presentación, por favor. Ahí pueden aparecer el síndrome de Sundowning, ya, o síndrome crepuscular, o síndrome del ocaso, producto de la variación de la dinámica cerebral, tanto a nivel de frecuencias, a nivel de neurotransmisión. Ya, continuemos. Entonces, súper importante también ir preguntando cómo está durmiendo. ¿Ya? Las emociones integran la fisiología, la conducta, el pensamiento, y acá muchas veces es donde esto se desintegra. A veces hay pacientes adultos mayores o personas mayores ya que comienzan con crisis de pánico y que no tienen un detonante claro, ¿ya? O sea, indagamos la historia clínica y no hay, por ejemplo, un historial o algo que me genere ansiedad, y ahí también hay que evaluar lo propioceptivo, ¿ya? Continuemos con la presentación. Entonces, la APS tiene que ser bastante observadora en estos síntomas, sobre todo en salud mental y en morbilidad, si es que hay emociones de verdad, si es que hay labilidad, si es que hay poco reconocimiento psicofisiológico, ya, si es que hay poco reconocimiento propioceptivo, si de repente veo que mi paciente llega con un dolor de guatita que pareciera ser muy simple, y en realidad están todos sus exámenes buenos, eh, y no hay algo que lo explique por sí solo, tener ojo y decir, quizás algo está pasando con este paciente que me está manifestando un dolor que en realidad no se explica por una condición médica clásica, y ahí entramos a evaluar propiocepción. ¿Ya? Continuamos. Entonces, acá el rol de la APS también es las consultas de morbilidad o las consultas típicas, ampliar un poquito más la observación clínica, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no lo logramos, ya vamos a llegar a la enfermedad clásica, en donde ya se ve instaurada la alteración de conducta. Continuemos.
Cuando ya tenemos alteraciones de conductas, pueden aparecer los síntomas neuropsiquiátricos, ¿ya? Que se caracterizan principalmente por la apatía, la pérdida de motivación, la bulia, depresión, agresividad, ansiedad, los trastornos del sueño, irritabilidad, trastornos de alimentación, de ambulación, delirio, desinhibición, alucinaciones y en casos de menor prevalencia, euforia. Continuemos. ¿Ya? Los síntomas neuropsiquiátricos a veces tienden a aparecer como condiciones que a veces se ven sesgadas por la salud mental, pero siempre por eso que volvemos a lo importante de la multidisciplinariedad, de indagar en distintas variables, de conocer distintas opiniones profesionales, de ver al paciente más allá de lo biológico, sino también desde aspectos sociales, ya desde cómo se relacionaba con el entorno. A veces hay pacientes que empiezan con cambios muy sutiles, que supongamos iban a la iglesia, ¿ya? Y de repente de la nada dejaron de ir. Y uno le pregunta por qué dejó de ir a la iglesia. No, porque ya, no sé, me aburre. Y no hay una explicación con una concordancia afectiva, con una narrativa rica, con algo que diga, oye, en realidad no me explica que se haya aburrido. Ahí también tenemos que empezar a poner ojo, porque posiblemente pueda haber una disminución de las capacidades neurocognitivas, y ahí es que hay que determinar si es que esto es progresivo o no en el tiempo. Dentro de la promoción de la salud, es muy poco promocionado en Chile actualmente lo que es la reserva cognitiva, y la salud mental recién está teniendo un auge, digamos, a nivel social, considerándola como importante. Yo creo que la pandemia influyó bastante en considerar un poco más, o que las personas, sobre todo los más jóvenes, tienen mayor conciencia del autocuidado en salud mental. ¿Ya? Actualmente también sabemos, y hay varios estudios que nos dicen que la salud mental también es un indicador previo o puede favorecer o no favorecer el riesgo de tener una demencia o una enfermedad neurodegenerativa. Continuamos. Dentro de esto tenemos que poder integrar las distintas funciones neurocognitivas que mencionábamos anteriormente. Continuemos nomás. Para poder ir abordando esto. Acá vamos a hablar de algunos ejemplos que hemos hecho nosotros en el Hospital Regional de Concepción, en donde hemos instaurado, muy similar a lo que presentaban delante del Hospital de El Salvador, distintos programas ya para trabajar con los pacientes. Continuemos, en donde vamos, primero que todo, generando talleres, ya actividades grupales, para los cuidadores formales y no formales, en donde participa geriatra, trabajadora social, que le explica todas las redes de apoyo que hay dentro de la comuna, y como decían por ahí, segmentadas por el sector, el lugar, o las opciones que hay, ya, terapeuta ocupacional y psicólogo clínico, de cómo ir manejando y cómo ir procesando este acompañamiento diagnóstico. Continuemos. También hemos elaborado consultorías de la unidad de memoria hacia la red de APS. Acá en Concepción la red es bastante grande, nosotros tenemos 26 CEFAM a cargo, en donde hemos podido resolver dudas, ya también desde una labor docente asistencial, para aumentar la resolutividad, como lo mencionaban también en presentaciones anteriores, y disminuir el número de interconsultas mal realizadas, ¿ya? Y mejorar la calidad de las interconsultas. Como lo mencionábamos, continuamos por mientras, como lo mencionábamos, ha mejorado bastante la calidad de interconsultas post consultorías, ¿ya? Eh, y otra cosa que se implementó acá son las teleconsultorías geriátricas, y también las atenciones por telemedicina, para favorecer igual la oportunidad y el acceso de familias que pueden verse afectadas, o del seguimiento de pacientes que ya presentan una demencia avanzada y que no pueden asistir presencialmente al hospital, ya dado que acá el sector es bastante grande. Entonces hay pacientes que igual tienen o viven en zonas bastante alejadas o zonas rurales, que no pueden asistir presencialmente. La telemedicina nos ha facilitado bastante el seguimiento y el acompañamiento de estas familias. Continuemos. La vinculación con el medio ha sido fundamental,
como lo mencionaban en una presentación anterior también, el tratar de establecer la máxima cantidad de redes, el tema de favorecer la obtención de credencial de discapacidad. Continuemos por mientras la capacitación a APS, que es algo que se está gestionando ahora, por ejemplo, el abordaje profesional. Nosotros acá hemos lanzado cursos que van dirigidos a toda la red de APS, desde especialidad. Preparamos un curso que lo difunde el Servicio de Salud de Concepción, que tiene cupos para todos los CEFAM y que puedan irse vinculando con este tema. Continuamos por mientras, impregnando de mayor conocimiento, ir mejorando la resolutividad y la calidad de interconsultas. Dentro de la vinculación con el medio también es súper importante ir generando vínculos, valga la redundancia, con universidades, con los medios de comunicación, con las municipalidades. Ya nosotros acá trabajamos con distintas municipalidades, son muchas comunas acá, entonces ir generando buenas redes con ellos lo hace un poquito más fácil. Ir generando redes también con universidades, por ejemplo, hay muchos de nuestros pacientes que nosotros los derivamos a universidades de rehabilitación, por ejemplo, para generar audiometría, para uso de bastón. Ahí también los alumnos en práctica sirven muchísimo. Continuemos. Y esto nos ha permitido también ir generando investigación. Nosotros acá en Concepción hemos generado una investigación basada en la georreferenciación y caracterización de nuestros pacientes, en donde hemos georreferenciado los sectores con mayor prevalencia o mayor incidencia, o donde también tenemos mayor cantidad de pacientes, ya que, para poder ir conociendo nuestra población. En APS, que está un poquito más concentrada la población bajo control, ¿verdad? Es súper importante conocer las características de las personas que están bajo control para poder ir viendo quizás qué necesidades se presentan y, como lo decían por ahí en una presentación anterior también, ir vinculándose con las comunidades, ¿ya? Con la junta de vecinos, quizás con la junta de vecinos de la población que más pacientes con Alzheimer tiene. Continuemos. Y eso nos va a permitir, ¿cierto?, generar un conocimiento, un trabajo en conjunto. Otra de las alianzas estratégicas que hemos realizado acá en Concepción ha sido con la Universidad del Desarrollo, con la Facultad de Ingeniería, en donde hemos creado proyectos, ya que ojalá resulten, todavía están en discusión, para favorecer el uso de tecnologías en pacientes o en nuestros usuarios. Ya por ahí aparecieron algunos proyectos de seguimiento georreferenciado, como un GPS más avanzado, ya no invasivo para un paciente con demencia, que se adapte, por ejemplo, a algo que usa cotidianamente, el trabajo con realidad virtual para favorecer, digamos, la autonomía en etapas iniciales, ya, e incluso por ahí aparecían algunas ideas de algunos pastilleros inteligentes para personas que tuvieran un trastorno neurocognitivo mayor, pero en una etapa inicial, y que todavía tuvieran un grado de autovalencia, ¿ya? Entonces, ir aplicando el uso de tecnologías es una muy buena alianza estratégica para ir abordando esta temática. Continuamos. Y acá me gustaría recordar algo que hicimos en Chañaral, que fue bastante bueno en esos tiempos, que era la sala de neuroestimulación. Ya cuando estuvimos en Chañaral, recién se había implementado el Plan Nacional de Demencias, también nos tocó trabajar sin orientaciones técnicas, sin una guía clínica, y fuimos uno de los primeros centros de atención primaria de salud en incorporar una sala de Snowelsen, ya de bajo costo, muy autofinanciada. Ahí con Jonathan estuvimos trabajando en esto, ya, donde hicimos un pequeño estudio también con pacientes de esclerosis múltiple y pacientes con algún tipo de demencia, para poder ver si es que mejoraba o no la velocidad de procesamiento y otras variables más. Y descubrimos que tras someterse a esta sala de neuroestimulación, mejoró bastante la velocidad de procesamiento de información y la capacidad de procesamiento de estímulos de los pacientes que estaban ahí. Ya, lamentablemente este proyecto después no pudo continuar, hay harta rotación profesional también que a veces genera algunos conflictos, pero sí es un proyecto que quizás ya con mayor conocimiento y más impregnación de la demencia, podría quizás volver a retomarse en algún futuro. Continuemos. Y por último, antes de terminar, agradecer también y enviar muchos saludos al equipo de Chañaral,
ya en donde hicimos bastante cosas. También otra de las cosas que creamos allá y que acá en Concepción estamos replicando con toda la red de APS, con estos 26 AFAM, es que allá en algún momento creamos un polineuro, que le habíamos llamado polidemencia. Después lo cambiamos a polineuro. ¿Por qué? Porque la gente se asustaba todavía, no había, todavía falta mucho, pero en ese tiempo, año 2019, todavía había muy poca validación del concepto de demencia, entonces la gente se asustaba mucho y había mucha ausencia o había bastante conflicto social cuando se derivaba del poli. Entonces le llamamos polineuro. Alcanzamos a trabajar o a ver algunas interconsultas con neurología del Hospital Regional, que fueron bien contaditas, antes que después aparece la pandemia y después aparecieron otros cambios más, ¿cierto?, que limitaron el trabajo. Así que también aprovecho de enviar un gran saludo al equipo de Chañaral. Ahí hay una foto con el doctor Arauz, que fue con el que trabajamos bastante este polineuro, que actualmente es becado de psiquiatría en la Universidad de Chile, y abordamos bastante el tema de lo que era demencia, cuando todavía no habían orientaciones técnicas y solamente está el plan. Así que yo les recomiendo también, como CEFAM, retomar, hacer esta caracterización, estudiar el modelo de atención primaria de salud, el modelo de salud familiar, correlacionarlo con la clínica que estamos viendo constantemente, incluir también el modelo de salud mental. Por ejemplo, acá nosotros en neurología trabajamos con el modelo de salud mental, eh, pero aplicado, digamos, a consultorías de neurología y de la unidad de memoria. Así que eso sería la presentación. Muchas gracias. Y en la última imagen dejo datos, ya por si quieren escribir o enviar un correo. También tenemos un Instagram de la unidad de memoria del Hospital Regional, que es umemoria.hggb, el profesional mío y algunos mails por ahí, por si quieren escribir o resolver dudas. Así que muchas gracias por esta escucha. Agradezco a quien me colaboró con la presentación. Pudimos salir del paso, así que eso es lo importante. Y no sé si hay tiempo para resolver dudas, consultas, preguntas o lo que sea por ahí. Ahora, sabemos que lamentablemente en temáticas de demencia ha aumentado la prevalencia, pero no ha aumentado el conocimiento fructífero significativo para el abordaje de estas temáticas, y creo que estas iniciativas son bastante importantes, ya, porque si lo comparamos a distintas realidades comunales a nivel nacional, sobre todo en Atacama, que es una región que yo le tengo bastante cariño, falta mucho por hacer, y qué bueno que se estén generando estas capacitaciones, así que a disposición de colaborar siempre va a estar. Dudas, consultas, preguntas, opiniones. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación. Si bien estás en el área de especialidad, igual nos diste varias sugerencias de actividades APS, y bueno, nos mostraste el trabajo que tú realizaste cuando estabas trabajando acá con nosotros. Así que gracias por tu presentación. ¿Alguien en la audiencia quiere realizar alguna pregunta? ¿Hay preguntas en el chat? Dice, hola, ¿qué opinión le merece la utilización de examen biomarcador en algunas clínicas como examen para detectar si en el futuro una persona tendrá Alzheimer? Ok, mira, esa es una pregunta que es bastante ambiciosa, ya, porque biomarcadores son muy pocos los estudios que muestran las efectividades. Ya, ahora, si bien, por ejemplo, en Alzheimer, que tienen alta carga genética, ya nosotros, por ejemplo, acá en el hospital enviamos a genetistas, ya, a la unidad genética del hospital, a pacientes que tienen patrones transgeneracionales de la enfermedad, o sea, donde, no sé, de 10 hermanos, 9, 8 han tenido Alzheimer u otro tipo de demencia, y se ha ido repitiendo el patrón transgeneracional. Claro, ahí sirve mucho evaluar las condiciones genéticas, ¿ya? Pero con biomarcadores exactos, precisos, es bastante ambicioso determinar si es que existe o no, o si es que puede aparecer o no la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Claro que hay algunos biomarcadores que pueden, por ejemplo, ver la proteína tau, los beta-amiloides, ¿ya? Pero no son 100% efectivos todavía, ¿ya? O sea,
no, ahí lo que prima, ¿cierto? Va a ser siempre los factores ambientales, ¿ya? Que son los típicos que se abordan en salud, como enfermedades cardiovasculares, la reserva cognitiva, que era lo que hay que ir promocionando también, el neurodesarrollo, ya, la estimulación neurocognitiva que vamos teniendo a lo largo de la vida, la socialización, las cosas que comentaban en las presentaciones anteriores, ¿cierto? Que se están realizando a nivel comunitario y social, la socialización sobre todo también puede generar o ampliar la reserva cognitiva, ¿ya? Pero el tema de los biomarcadores todavía es un tema que si bien está en auge, pero que no tiene una solidez o un constructo científico sólido que se pueda generalizar a la población, sino que puede explicar algunos casos específicos y puntuales, pero no es generalizable. Muchas gracias, Sergio.